Hola, ¿cómo estás? En esta segunda entrega del tutorial para el software de astrología SolarFire, voy a mostrarte cómo calcular listados de tránsitos o de direcciones secundarias para una más fácil visualización en el tiempo para poder ver, por ejemplo, un año o 2 años por delante o ver tiempos anteriores a la actualidad. La posibilidad también de emitir listados de eclipses para saber qué eclipses vas a tener durante el año en curso o los años anteriores, cuáles tuviste, y puedas así investigar en qué consistieron sus indicaciones y sus supuestos efectos, así como también la emisión de revoluciones solares sidéreas, tanto directas como prenatales. Y otras muchas opciones y tips que te van a servir seguramente de mucho. Comencemos entonces con la apertura del programa para que puedas hacer uso. Comparto la pantalla. Bueno, en principio tenemos aquí el programa ya iniciado. En el tutorial anterior observamos, ¿no es cierto?, cómo se podía cambiar este gráfico que está aquí a la izquierda apenas encendemos el programa. Consistía en apretar con el clic derecho y poner aquí Preview Will Style. Vuelvo a pedir disculpas por mi pronunciación de inglés, que no es muy buena, pero supongo que hablando español nos vamos a entender bien. Entonces, esta posibilidad de cambiar este gráfico apretando con el clic derecho y luego poniendo aquí nos abre esta opción en la cual podemos elegir cualquiera de estas ruedas, ¿no es cierto?, que nos van a servir después para poder ver distinta información. Yo utilizo la que se llama Euro 5A. Al apretar Select se elige esa rueda. También vimos en el video anterior cómo modificar el fondo este background que está aquí, apretando con el clic derecho sobre este fondo, donde dice Background Graphic, ¿no es cierto? Y aparecen las posibilidades de poner alguna de estas imágenes. Estas imágenes que están aquí las bajé yo de internet, aclaro, porque las que vienen por defecto del programa son distintas, son de colores planos, así que será cuestión de que bajes algunos fondos de pantalla para utilizarlos como background del programa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si elijo este fondo y aprieto abrir aquí, ya como ves se cambia el fondo y ya queda así, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, una posibilidad de emitir un listado en pantalla que después se puede imprimir o incluso imprimir en PDF para su posterior impresión, que es algo muy sencillo. Antes de eso, te explico cómo ubicar una carta natal que ya tengas grabada, ¿no es cierto? Vimos en el video anterior que podíamos hacer una carta natal nueva. Por ejemplo, voy a hacer aquí para un nombre de fantasía, que le pongo la letra X, y aquí pongo la fecha de nacimiento, por ejemplo, el 15 de julio del año 93 o de 1993. Puedo poner tanto los últimos 2 dígitos, si el nacimiento es antes del año 2000, como ya expliqué en el anterior video, o bien poner el año entero. Voy a poner el año entero. Una vez que termino, aprieto la tecla Tab del teclado y pasa al siguiente espacio para colocar la hora. Pongamos que pusiese yo la hora 23:34, se pone con el reloj de 24 horas y al apretar Tab pasa al segmento de localidad. Aquí conviene que apriete el botón Place y que, ¿no es cierto?, ubique la localidad, ¿no es cierto?, que yo quiera colocar, eh, por ejemplo, Rosario, o bien, por ejemplo, acá si busco Rosario de Santa Fe y al apretar Select ya se colocan la latitud y la longitud del lugar y de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, que es la ciudad que estoy colocando, y ya queda bien la localidad. Yo cotejo antes de poner OK, porque después ya no lo voy a poder cambiar, que esté bien la fecha que he puesto, la hora de nacimiento, la localidad y que corresponda con la provincia. Una vez hecho esto, no hay otra cosa que hacer. Podría yo, por ejemplo, colocar acá como dato anecdótico de dónde viene la fuente, es decir, de dónde obtuve el horario y la fecha de nacimiento, o no poner nada. Eso no es necesario. Al apretar OK, la carta se calcula, ¿no es cierto? Y ya queda en este lugar
de la pantalla el cálculo de la carta. Yo lo que puedo hacer es apretar doble clic con el clic izquierdo sobre el nombre de la persona aquí en este cuadro y va a abrirse la gráfica de la carta natal, ¿no es cierto? En este caso está puesto sin aspectos casi porque está puesto un set, esto lo expliqué en el video anterior, de orbes muy cortos, muy chiquitos, ¿no? Menores de 1 grado. Entonces puedo hacer con el clic derecho del mouse sobre la imagen y apretar donde dice Aspect Set y Planet, y en este caso elegir, por ejemplo, el set de aspectos que se llama estándar, que lo tengo aquí grabado, ¿no es cierto? Que tiene, si querés podés verlo aquí en Edit, qué orbes están, por ejemplo, son orbes estándar de 8 grados, eh, para conjunción y oposición, bueno, es la idea de que este primer renglón es el que contiene los orbes. Todo esto lo expliqué en el primer video, así que podés repasarlo, ¿no es cierto? Estoy solamente repasando. Entonces, al elegir estándar, vas a ver que se llena de líneas, que ya están los aspectos con los orbes natales. También lo que puedo hacer al sacar esto y teniendo apretado el nombre de la persona, es apretar en el teclado la tecla Control, mantenerla apretada y apretar la tecla H. En ese caso se abre la gráfica de la carta natal y aquí se ve un aspectario de doble entrada en el cual podemos ver los aspectos, por lo menos eclípticos, entre planetas con sus orbes y también la indicación de si el aspecto es aplicativo o separativo, que es un dato importante para nosotros. Bueno, ya como ves, esto permite que tengamos una carta natal con sus aspectos, ¿no es cierto? También mostré en el video anterior cómo emitir la carta de anticios y también cómo observar las declinaciones de una carta natal, que son datos muy importantes para la interpretación. Voy a pasar a otros tópicos. Bueno, en este caso quería mostrarte cómo emitir, por ejemplo, un listado de tránsitos para esta carta natal hipotética que yo subí recién. Eh, Voy a apretar aquí este botón que dice Dynamic, aprieto después el primer renglón que dice Transits y Progressions, y me aparece este cuadro de diálogo en el cual, bueno, quitando estas otras indicaciones que tiene, que podría emitir, por ejemplo, las direcciones secundarias serían estos dos ítems que están acá, que luego lo veremos, o bien los tránsitos a las direcciones secundarias, a los planetas progresados, también lo voy a quitar, solamente voy a dejar los tránsitos a la carta natal, ¿no es cierto? Y lo que sí es muy importante que yo vea antes de emitir un listado, ¿no es cierto?, de tránsitos, es qué clase de tránsitos van a emitirse, porque por ejemplo aquí está puesto, y por default, por defecto el programa ya trae eso, un tipo de tránsito que abarca desde la Luna en adelante. Es decir, que lo que va a hacer eso es emitir un listado que tiene miles y miles de contactos que no va a servirme a los fines prácticos. Lo que yo tengo que hacer es cambiar esto para ya sea pedir un listado de tránsitos de planetas rápidos o bien los tránsitos realmente importantes son los tránsitos de planetas lentos. Entonces lo que hago es apretar aquí, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que tenemos varias posibilidades de distintos seteos. Por ejemplo, voy a buscar uno que se llama Mars Out, que lo vi también en el video anterior, y voy a editarlo, ¿no es cierto?, para observar qué planetas están colocados como transitantes en este listado que voy a emitir. Acá en este caso ya está puesto lo que yo querría, que sería de Júpiter a Plutón. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero supongamos que quisiese yo también los tránsitos de Quirón. En este caso, al hacer clic con el clic izquierdo sobre la palabra Quirón, se coloca hacia la izquierda, lo cual implica que cuando yo emita el listado van a estar también los tránsitos de Quirón. Si yo colocase a Marte, o a Venus, o a Mercurio, o al Sol, comenzarían digamos, a ser parte del listado, y el listado no tendría que ser tan largo luego, la emisión que está de este lado del listado, si es muy larga, por ejemplo, acá está puesto 60 días desde el 24 de septiembre. Por ejemplo, eso es posible que yo, si pido por 2 meses, que pidiese los tránsitos del Sol, de Venus, de Mercurio y Marte, de planetas, se llaman planetas, que son rápidos, porque en ese caso estaría mirando tránsitos diarios, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si hoy tengo un tránsito de Marte o si tuviese un tránsito de Venus o de Mercurio,
con fines de investigación para ver qué cosa pasa, ¿no es cierto?, de acuerdo a, esa, a ese pronóstico eventual que me darían estos tránsitos. Pero virtualmente estos tránsitos rápidos son poco importantes para hechos significativos. Normalmente se piden los tránsitos de los planetas pesados solamente, de Júpiter a Plutón, y eventualmente Quirón también podría ser, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir un listado de estos 5 planetas pesados más Quirón como prueba, ¿no es cierto? Voy a pedir, entonces ya eso me queda grabado así, ¿no es cierto? En este listado que voy a pedir, cuando yo apriete Select, todavía no se emite el listado porque lo que hice fue modificar esta parte de la emisión, ¿no es cierto? Que es un listado de tránsitos que sería desde Júpiter a Plutón, ¿sí? Por supuesto que yo, si entro aquí, hay muchos otros seteos, ¿no es cierto?, que implican, eh, eh, por ejemplo, este tiene solamente a Neptuno, se entiende, como transitante, ¿sí? O, por ejemplo, este Moon Out eventualmente tiene a todos los planetas, incluso yo sí lo saqué, pero tiene también a la Luna, lo cual no es nada práctico hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, uno siempre tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, antes eh, de cambiar ese lugar, de pensar antes de emitir el listado qué es lo que va a pedir. Así que bueno, voy a dejar este que se llama Mars Out, o sea, de Marte a los planetas exteriores sería que está aquí, porque yo ya lo modifiqué aquí con Edit, dejando solamente desde Júpiter a Plutón y recién agregué Quirón. Bueno, aprieto Select. Entonces ahora lo que me falta cambiar, antes de poner aquí View, que sería ya el botón que emite el listado, es desde cuándo yo quiero los tránsitos, estos pesados, ¿no es cierto? Eventualmente yo lo que puedo hacer es entrar acá a este botón que dice Date Options y ver, por ejemplo, si lo hago con respecto al día vigente en el cual tengo abierto el programa, si lo hago en relación a la fecha de nacimiento de la carta natal, si lo hago en relación a una fecha fija, ¿no es cierto? Yo aquí lo tengo en relación al comienzo del mes y ajustar a 7 días antes del momento en el cual yo abrí el programa, ¿no es cierto? Hoy es 30 de octubre, entonces claro, va a tirar desde el 24 de septiembre, como se ve aquí, porque está puesto a que lo emita desde 7 días antes de la fecha en la cual yo estoy. Pero yo podría, por ejemplo, poner que lo emita desde, no sé, 30 días antes, ¿no es cierto?, eh, de la fecha en la que estoy. Eso lo puedo elegir yo. Lo que es importante es saber desde cuándo yo voy a pedir el listado, ¿no es cierto?, para que no sea confusa después la información o me emita información que yo no necesite. Entonces, bueno, la idea es que yo tengo aquí el comienzo, desde cuándo, lo puedo poner a mano, por ejemplo, le digo que desde el primero 1.9.2023, o sea, eh, perdón, desde el primero, primero de septiembre de 2023 que emita el listado, ¿sí? Y que lo emita, por ejemplo, por, pongamos, no sé, 3 meses, ¿sí? Es decir, que va a tirar un listado por 3 meses desde el 1 de septiembre de 2023. También puedo poner que desde el día de hoy, por ejemplo, si aprieto esta tecla que dice Now, ahora, lo emite desde hoy, 30 de octubre del 2023, por 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a dejar así, desde el día de hoy, por 3 meses. La localidad, como dije en el anterior video, no importa demasiado en este caso para los tránsitos y los tránsitos comunes. Entonces, bueno, ya tengo todo preparado para que se emita el listado. Hay una cosa interesante que tiene el programa, que es que yo puedo grabar esta selección que hice para no tener cada vez que prendo el programa y quiera pedir este listado, tener que hacerla de nuevo. Es decir, que ya me quede grabado todos los cambios que yo hice para no tener que volver a hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, aprieto donde dice Save Selection y me aparece aquí una descripción. Por ejemplo, le voy a poner tránsitos, eh, transit, tránsitos directamente, sin el acento, porque el programa, como es un programa de habla anglosajona, los acentos los convierte en caracteres que son ilegibles, ¿no? O sea que lo dejo sin el acento. Entonces le pongo la palabra tránsitos. Cuando pongo OK, ya se grabó una rutina que se llama tránsitos, y cada vez que yo la busque, ven, todas estas rutinas están grabadas, me va a hacer lo mismo, me va a buscar
el seteo que se llama Mars Out, o sea, que sería desde Marte hasta Plutón, que en este caso yo le quité Marte, que esté solamente marcado los tránsitos a la carta natal, que es este primer indicador, y que sea desde, por ejemplo, desde el 15 de septiembre, bueno, aquí, ¿no es cierto?, quedó esta fecha, pero yo podría poner now, y en ese caso quedaría siempre que la fecha de hoy es el punto de partida. Creo que me ha explicado, es bastante sencillo esto. Una vez que está hecho esto, ¿no es cierto?, no requiere mayor precisión, lo que me resta es apretar la tecla View, ¿sí? View. Cuando aprieto View, me aparece el listado por 3 meses, desde el 30 de octubre, desde hoy, como ven, hasta el 19 de enero, o sea, sería hasta el 30 de enero. Lo que pasa es que no había tránsitos posteriormente, y me aparecen todos los tránsitos pesados, importantes, que tendría esa carta natal que yo tenía, ¿no es cierto?, en relación, bueno, puedo aquí ¿no es cierto?, ver a su vez la carta natal. Eso es lo interesante, porque fíjense que yo tengo aquí todo grabado y al hacer doble clic puedo minimizar la carta natal y queda aquí abajo en los listados. Por ejemplo, puedo ver el listado de tránsitos, ¿no es cierto?, y a la vez controlarlo con la carta natal, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo aquí abierta la carta, se abre en forma de pestañas. Y aquí tengo el listado, ¿se entiende, no? Entonces, en este caso yo podría estar mirando los tránsitos en relación a la carta. Por ejemplo, digo, bueno, el 27 de noviembre hay una sesquicuadratura de Plutón a Marte. Entonces, puedo observar incluso aquí que dice posición 1, ¿no es cierto?, dónde está Plutón en ese momento, que va a estar a los 28 grados 25 de Capricornio, directo. Ven que está en letras oscuras. Cuando está en rojo está retrógrado, y que hace contacto con Marte natal, que está a los 13 grados 25 de Virgo. ¿Ven? Marte 1325 es del planeta natal, y Plutón, que es el planeta que transita, que va a estar en sesquicuadratura. Lo interesante también es que puedo apretar aquí donde dice View Chart, ¿no es cierto?, este botón que está aquí, se los marco para que lo vean. Este botón que está aquí lo puedo apretar, ¿no es cierto?, y aparece una carta doble que me permite ver el tránsito literalmente. Fíjense, voy a apretarlo, ¿no? View Chart, y aquí tienen en esta gráfica la carta natal, como corresponde, del lado de adentro, para que nos resulte como el punto de partida desde el cual miramos el tránsito, y por el lado de afuera los tránsitos, los planetas como están para ese día, para este caso para el 27 de noviembre, como pueden ver aquí en esta rueda doble que la habíamos ya cargado en el anterior video. Ven, esta es la rueda doble, en la cual está en la parte de afuera, outer wheel, están los tránsitos para el 27 de noviembre. Es decir, que este Plutón que está aquí es el que está comandando un poco el tiempo en el cual se hizo la rueda doble, que está haciendo, como ven aquí se ve el aspecto perfectamente, una sesquicuadratura con Marte de la carta natal. Era justamente este aspecto que veíamos aquí, eh, en este renglón, ¿no es cierto? Aquí se ve el tránsito, que era el tránsito que queríamos marcar, ¿no es cierto?, como significativo. Como ven, aquí está el tránsito que utilizamos para que se pudiera emitir este. Entonces yo puedo mirar justamente en una rueda doble, lo cual es mucho más práctico, el tránsito, el día exacto y en el horario exacto en que se produce, y observar en la rueda doble cómo tiene lugar, ¿no es cierto? En este caso Plutón, que pasa por la casa décima de la carta natal de este mapa, que está haciendo un aspecto tenso, aunque de poca importancia, una sesquicuadratura, al planeta Marte de esta carta natal, que en este caso es el regente del ascendente, porque tiene ascendente Aries la carta. Como ven, yo puedo hacerlo eso con cualquier. Por ejemplo, acá el 21 de diciembre hay un trígono de Urano retrógrado a Neptuno natal. ¿Ven? Si pongo View Chart, cambia la rueda doble. Ahora, como ven, está hecho para el 21 de diciembre, y lo que está mostrando es un trígono de Urano del cielo, Urano 1939, que está haciendo un trígono exacto a Neptuno natal 1939. Aquí lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces así tienen el listado de tránsitos aquí, importantes, la fecha exacta en la cual ocurre el evento, y el mapa doble que lo pueden mirar apretando esta tecla que dice View Chart.
Bueno, espero que esto se entienda porque también pueden utilizar, si están acostumbrados a hacerlo, los tránsitos prenatales. No sé si saben, en astrología utilizamos el momento del nacimiento como punto de partida hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, con las configuraciones astrológicas pertinentes como indicaciones que corresponden a hechos que tienen lugar, ¿no es cierto?, en el presente constante, en el presente continuo en el cual vivimos. Es decir, que hacia atrás del nacimiento, tantos años o días como hemos vivido hacia adelante de nuestro nacimiento, las indicaciones astrológicas funcionan. Bueno, les muestro cómo emitir, quito todo esto, ¿no es cierto? Les muestro cómo emitir un listado de tránsitos prenatales. Es igual, ¿no es cierto? Aprieto aquí donde dice Dynamic, aprieto el primer ítem que dice Transit y Progressions, y dejo tal cual como está todo, no tengo que cambiar nada, eso es lo bueno, ¿no? Que es muy sencillo. Entonces, aprieto solamente este botón que dice Converse acá, Converse, ¿no? Y aprieto View. Y me aparece un listado que ahora es de tránsitos prenatales. Como pueden ver, aquí dice CTR-NA, ¿no es cierto? Significa Converse Transits, o sea, tránsitos conversos a natal. Y puedo hacer lo mismo que hice antes, ¿no es cierto? Ya sea poner el gráfico de la carta natal, eh, haciendo doble clic, ¿no es cierto?, en el nombre de la persona, y haciendo clic aquí me queda el listado de tránsitos, este que está aquí, y la carta natal para poder ver por dónde van pasando los planetas, y o bien, por ejemplo, aquí veo un muy buen tránsito, el 23 de noviembre del 2023, como ven que le hago clic, al apretar View Chart, me aparece como en el anterior caso, la carta natal por el lado de adentro y por fuera los tránsitos, en este caso prenatales, para el día del tránsito, para el 23 de noviembre. Como ven, aquí no aparece la leyenda 23 de noviembre y sí aparece una leyenda que nos puede resultar extraña si no estamos acostumbrados a este tipo de técnicas, que es 8 de marzo del año 63. ¿Por qué aparece esa fecha, digamos, de tantos años, 30 y pico de años antes del nacimiento de esta hipotética persona? Porque son los tránsitos prenatales, justamente, o sea, para el 23 de noviembre del 2003 corresponde la fecha 8 de marzo del año 63. Es decir, que ustedes no tienen que preocuparse por la fecha que aparece aquí si utilizan técnicas regresadas o prenatales, porque el programa automáticamente hace el cálculo para la fecha que corresponde, ¿no es cierto?, ese tránsito. Como ven, para el 8 de marzo del 63, que era exactamente la misma edad hacia atrás del nacimiento que correspondía al 23 de noviembre, tenía lugar un trígono de Júpiter del cielo al Sol, ¿no es cierto? Entonces tenemos, del mismo modo que con el anterior listado, tenemos que Júpiter, que está aquí, Júpiter del cielo, 2335, forma un exacto trígono, acá lo pueden ver, con el Sol natal. ¿Se entiende? ¿En qué fecha? Bueno, eso lo tienen que obtener de este listado, ¿no es cierto? Para la fecha 23 de noviembre del año 2023. ¿Se entiende? Entonces, de aquí sacan la fecha. No les sugiero utilizar ni pensar ni estar mirando esta fecha, porque esta fecha es el cálculo que hace el programa para ubicarnos en el tiempo prenatal que correspondía, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que obtengamos de este listado los tránsitos prenatales porque resulta más fácil de ver. Bueno, esto es en lo que respecta a tránsitos. Voy a borrar las anotaciones y quitar estos listados. Bueno, entonces lo que vimos es cómo emitir un listado de tránsitos, ¿sí?, por una fecha estimada. Vuelvo a mostrarlo, aprieto Dynamic, Transit y Progression, y por ejemplo, si hubiese otro seteo que no fuera el que ustedes pusieron, al buscar la rutina que habíamos grabado, tránsitos, me queda exactamente como lo habíamos hecho antes, ¿sí? Entonces, podemos emitir un listado de tránsitos directos, o bien podemos emitir un listado de tránsitos prenatales, ¿sí?, que es exactamente igual, abarca 3 meses, desde el 15 de septiembre del 2023, y aquí me aparecen los tránsitos que tienen lugar, ¿no es cierto?, para esos 3 meses que yo quería
quería saber. Bueno, otra cosa interesante con el listado de tránsitos es que puedo pedir a su vez los eclipses en este listado, ¿no es cierto? Fíjense que yo aprieto este botón que está aquí eh, y pongo View. Me van a aparecer, bueno, aquí pedí los tránsitos prenatales, perdón, voy a volver a hacerlo. Los tránsitos comunes serían, no los prenatales. Al pedir View, me aparece el mismo listado que estuvo antes, ¿no es cierto? Pero hay una pequeña diferencia en de las entradas aparece un símbolo del Sol con un símbolo de conjunción. Esto es un eclipse de Sol, que fue el 14 de octubre del 2023, que cayó a los 21 grados de Libra. Y el otro fue el de hace pocos días, que fue el eclipse de Luna, que ocurrió el 28 de octubre del 2023 a los 5 grados de Tauro, como lo pueden ver aquí. Entonces, miren qué interesante, porque además de tener los tránsitos que yo tengo por los siguientes meses, ya tengo los eclipses, por lo menos en esos pocos 3 meses que yo emití. Fíjense que acá está, por ejemplo, el eclipse de Sol, que ocurrió el 14 de octubre. Si yo lo tengo aprieto sobre ese ítem y luego pongo View Chart aquí, me aparece la carta del eclipse, ¿sí? La carta del eclipse. Está hecho, eso lo mostré en el video anterior, para el momento en el que ocurre la lunación, ¿no es cierto? Porque también se podría hacer para el momento de máxima intensidad del eclipse, pero en este caso está hecho para el momento exacto de la lunación. Eso se ve porque está la luna exactamente a la misma longitud eclíptica que el Sol, ¿no es cierto? Fíjense que la luna estaba a 21 grados 07 de Libra y el Sol 21 grados 07 de Libra, flanqueadas por Mercurio y por Marte, que estaban a unos cuantos grados del eclipse. Bueno, entonces en este caso yo tengo el eclipse aquí, que muestra, obviamente, además de la conjunción del Sol y la Luna, dónde estaban los demás planetas e incluso cómo caía con respecto a la carta, en este caso, de Rosario, que es el lugar por defecto que yo tengo instalado en el programa. Así que pueden ver que este eclipse del 14 de octubre pasado, en la ciudad de Rosario, eh, tenía lugar en el momento en que ascendía Saturno, ¿no es cierto? Que estaba en un paran prácticamente, o sea, Saturno eh, y Urano en los ángulos, Saturno ascendiendo, ¿no es cierto? Y el eclipse en la casa novena del cielo local de Rosario. Bueno, y esta carta podría compararse con una carta natal, podría, digamos, porque fíjense esto, ¿no? Voy a quitar este mapa, quito esto que está acá, y yo puedo, ¿no es cierto?, al hacer, al apretar View Chart, al ver el mapa, registrar el momento en que ocurrió el eclipse. 14 de octubre del 2023, sábado, a las 14:55:06 en la ciudad de Rosario. Estos datos, si yo los registro y los grabo, tengo la posibilidad de tener registrado el momento del eclipse como una carta natal, ¿no es cierto?, y guardarlo. Bueno, hay otra manera, voy a mostrarles una manera más eh, rápida de mirar todos los eclipses y por más tiempo, que consiste en, saliendo de aquellos gráficos, recuerden que quitar, por ejemplo, si yo abro la carta natal, me quedan registrados los mapas. Por ejemplo, aquí me queda registrado eh, la carta natal que antes yo calculé, las ruedas dobles de los tránsitos, me queda la carta natal del principio, la carta con el aspectario, las ruedas dobles, como les mostré antes, de los tránsitos, eh, la carta de tránsitos, que es el eclipse, me quedó registrada aquí, ¿no es cierto? O sea que no es que se pierde al yo apretar aquí la cruz, sino que queda registrado como si fuese en una memoria interna, que al abrir otra vez cualquiera de estos ítems, va a aparecer lo anterior, ¿no? Como si se fueran sumando aquí todos los gráficos que yo que fui emitiendo. Les muestro entonces cómo calcular eclipses con más tiempo. Este botón que está aquí, que dice Eclipse Search, o bueno, también se puede hacer por otro lugar, pero voy a mostrar más sencillo apretando este botón, ¿no? Aquí sugiero que les quede seteado de esta manera, que el programa les muestre todos los eclipses solares, porque si no podrían poner que solamente les muestre los totales
o los anulares, o los parciales, sin los totales, o los híbridos. O sea, hay como 4 tipos de eclipse: parcial, anular, total e híbrido, aunque también hay otros nombres. Eventualmente conviene que esté marcado, que les muestre todo lo que haya de eclipses. También todos los eclipses lunares y todos los ciclos de Saros, que son los ciclos de eclipses que haya, ¿no? Para más exhaustividad. Y luego puedo pedirle aquí desde cuándo quiero saber los eclipses que hubo y hasta cuándo. Yo, por ejemplo, no voy a pedir desde el año 67, voy a pedir desde el año, supongamos, 2022 o 2021. ¿Está bien pedir, por ejemplo, años anteriores con los eclipses? Sí, porque posiblemente haya habido algún eclipse muy llamativo o muy exacto, algún punto importante de nuestra carta natal, y como a veces se supone que los eclipses tienen una duración muy larga, algunos, los de Sol especialmente, conviene ver tiempo hacia atrás, ¿no es cierto? Por lo menos 1 o 2 años antes de la fecha actual, conviene mirar los eclipses que hubo, especialmente los solares, para tener en cuenta si no hubo o hubo repeticiones de eclipses sobre algún punto, lo cual ocurre a veces cada 6 meses. Bueno, voy entonces a pedir un listado de eclipses desde octubre del 21 hasta diciembre del 24, o sea, un año después. Fíjense que el resto de los seteos está correcto, así que no hay nada que cambiar. Aprieto el botón Search y me emite este listado muy rápidamente que me muestra todos los eclipses que hubo con su fecha exacta, ¿no es cierto? ¿Dónde ocurrieron? Aquí está, por ejemplo, que pongamos, el 4 de diciembre del año 21 hubo un eclipse a los 12 grados 22 minutos de Sagitario, ¿sí? Que tuvo una duración de de 1 minuto 54 segundos. Recuerden que una de las teorías es que los eclipses de Sol duran tantos años como minutos, y los eclipses de Luna que duran tantos meses como minutos. Observarán en algunos casos que no tienen duración. Por ejemplo, acá dice 00, en otros casos ni siquiera está indicado que haya algún tipo de duración. Eso ocurre porque son eclipses que no llegan a tener una umbre y penumbre definidas y que duran un tiempo estimado, por lo cual esos eclipses serían menos llamativos. Pero los que tienen un tiempo de duración, por ejemplo, este eclipse del 14 de octubre pasado, del 2023, que cayó a los 21 grados de Libra, duró aproximadamente 5 minutos y casi 20 segundos, lo cual, según algunas de las eh, teorías, duraría un equivalente a 5 años de duración. Según otras fuentes, los eclipses de Sol duran hasta el siguiente eclipse de Sol. Por ejemplo, en este caso, el eclipse del 14 de octubre duraría hasta el eclipse del 8 de abril del 2024. ¿Por qué? Porque no hay otro eclipse de Sol desde octubre pasado, que estamos en este mes, hasta abril del año que viene. Así que bueno, duraría unos 6 meses, como ven. Pero según otras fuentes, los eclipses solares duran tantos años como minutos, como dije antes, ¿no es cierto? Y los lunares, meses. Bueno, entonces ¿cómo sería el asunto con esto de los eclipses? Bueno, que yo, por ejemplo, si tengo un eclipse, pongamos, eh, este eclipse que cayó a los 14 grados de Escorpio, un eclipse de luna, que no tiene duración, por ejemplo, en este caso, y yo quisiera verlo. Le hago clic sobre el eclipse, pongo View Chart y me aparece aquí el mapa del eclipse de ese día, del 5 de mayo del 2023. Como ven, aquí lo ven, la luna opuesta exactamente al Sol, el nodo a menos de 15 grados, ¿no es cierto?, de esta oposición. Esas son las claves de un eclipse. Y la carta natal, la carta, digamos, correspondiente para la localidad en la cual yo, digamos, estoy residiendo, la localidad por defecto que yo tengo puesta en el programa es la que aparece para el eclipse. Como ven aquí, esto en este caso es la ciudad de Rosario. Así que bueno, esto es la manera de generar una carta de eclipse que ya les queda en este listado, ¿no es cierto? Si el eclipse de Sol, supongamos este tan importante que hubo hace poco, del 14 de octubre, quiero ver cómo era el mapa del eclipse, hago clic sobre el eclipse, pongo View Chart y como ven me aparece aquí el tipo de eclipse que es un eclipse anular de Sol. Recuerden que recorrió una parte, digamos, importante, o sea, fue un eclipse bastante significativo este último del 14 de octubre. Aquí tienen, lo mostré antes, ¿no es cierto? Y le queda acá en este listado ya registrado, después lo pueden volver a mirar.
Bueno, entonces de esta manera ustedes pueden ver si en el año pasado, en el 2022, el año en curso, el 2023, o el año siguiente, el 2024, si estos eclipses que aparecen aquí les caen en algún punto vital de la carta natal. Estos son el Sol, la Luna, los planetas personales, el regente de ascendente, el medio cielo y ascendente, fundamentalmente son los puntos o los ejes más llamativos, más importantes para los eclipses, y también en un grado menor las cúspides de las casas y los demás puntos de la carta natal, ¿no es cierto? En todo caso, también en qué casa les cae el eclipse, todo eso lo pueden ver en función de este listado. Perfecto. Bueno, esto lo saco. Vamos a mirar ahora un listado de direcciones secundarias, ¿no? Aprieto es otra técnica, no sé si saben, las direcciones secundarias es una técnica astrológica que consiste en la progresión equivalente a que un día de vida después del nacimiento es equivalente a un año. Entonces, si yo observo cómo es la carta a los 10 días del nacimiento, cómo progresó, estoy mirando cómo se presentan las indicaciones astrológicas para el 10º año de vida de esta persona hipotética. Bueno, hagámoslo con el Solar Fire para ver cómo funciona. Coloco esta carta que le puse un nombre de fantasía, X. Voy al punto que dice Dynamic, aquí arriba. Vuelvo otra vez a marcar este primer ítem que se llama Transit y Progressions. Y ahora lo que voy a pedir es quitar los tránsitos y también los eclipses. Y voy a apretar este ítem que dice Prox to Radix y el otro que dice Prox to Prox. Como ven aquí arriba, donde dice Dynamic Type y Progressions, está colocado la leyenda secondary. Como pueden ver, hay distintos tipos de progresiones, por ejemplo, progresiones terciarias o, por ejemplo, una progresión que yo puedo ponerle que sea de un grado por año, o una progresión de armónicas, que es otra técnica astrológica, o la progresión de la armónica de la edad, que es otra técnica. Pero una de las técnicas más tradicionales y de uso común, que prácticamente usan todos los astrólogos que se han formado en el estudio de pronósticos, son las direcciones secundarias, por lo cual les sugiero intentar aprenderlas, ¿no? Entonces, tenemos acá direcciones o progresiones, que es lo mismo, secundarias. Y aquí, al estar apretado estos dos ítems, me va a emitir, por la misma cantidad que yo había pedido los tránsitos antes, por 3 meses, las direcciones secundarias que correspondan para esta persona llamada X. Van a ver que aparecen muy poquitas, ¿no es cierto? Porque hay muy pocas progresiones en pocos meses. Es un tipo de técnica que no genera mucha información, mucha cantidad de contactos. Les muestro. Al apretar View, en 3 meses se generan estas direcciones secundarias. Como ven, dice SP, SP, por ejemplo, secundaria y progresión, a secundaria y progresión, o sea, progresado a progresado, o SP NA, sería progresión a natal, como se ve. Por ejemplo, aquí dice que, voy a cliquear esta luna oposición Neptuno, que la luna progresada secundaria formará una oposición a Neptuno el 25 de octubre, o sea, hace unos días atrás del 2023. Y que la luna progresada secundaria el 5 de noviembre del 2023 hará una oposición a Urano el 5 de noviembre del 2023. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, que dice SP-NA significa dirección secundaria a natal. Y si dice SP es dirección secundaria a dirección secundaria. O sea, la luna secundaria progresada a Neptuno secundario, o sea, el planeta progresado. En todos los casos, cualquiera de estas direcciones, yo puedo llegar a mirar la rueda doble cómo se formó esa progresión. Pongo por caso esta dirección a Neptuno, aprieto aquí donde dice View Chart y me aparece, como en el caso de los tránsitos, la rueda doble, donde está la carta natal por el lado de adentro y por fuera la progresión de los planetas secundarios para la edad de esta persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso es la Luna oposición a Neptuno. Eso lo puedo mirar aquí en que la Luna secundaria, la Luna progresada, está haciendo una oposición a Neptuno natal. ¿Ven? Exactamente, 19:39 y la Luna 19:39.
Las direcciones secundarias tienen una vigencia de mucho más tiempo que los tránsitos. Se usan, de hecho, en confluencia con los tránsitos planetarios, directos y prenatales. Eh, Tienen hasta unos 2 meses antes y unos 2 meses después de la partilidad de vigencia. Bueno, y se interpretan en confluencia con direcciones del medio cielo, del ascendente y de otras indicaciones que hay. O sea, es una técnica que requiere aprender sus detalles, ¿no es cierto? No es que se lee como un simple tránsito. En todo caso, los que conozcan direcciones secundarias entienden de lo que estoy hablando y bueno, pueden utilizar el programa, el SolarFire, para su cálculo, que es muy sencillo. Entonces, les repito, cuando apretan aquí cualquiera de las direcciones, ya sea secundarias o secundarias a natales, el apretar View Chart, en cualquiera de los casos, les muestra cómo queda esa carta doble, ¿no es cierto? View Chart, como ven, en este caso, eh, perdón, View Chart, no, muestra lo que sería de secundarias a natal, ¿no es cierto? Como ven, una rueda doble en la cual la carta de afuera es la progresión y la de adentro es la carta natal. En el caso de que sea secundarias a secundarias, muestra una rueda simple. ¿Por qué? Porque no hace falta la carta natal. ¿Ven? Por ejemplo, acá la dirección Luna progresada o posición Neptuno progresado, al poner View Chart, muestra una rueda simple. ¿Por qué? Porque en este caso es la Luna progresada de dirección secundaria se opone a Neptuno progresado. No es necesario colocar, en este caso, la carta natal. Perfecto. Bueno, esta es otra de las técnicas que quería mostrarles. Eh, bueno, entonces les mostré los eclipses, los tránsitos, por un listado de tránsitos y cómo se ven las ruedas dobles, eh, un listado de direcciones secundarias, y me faltaría mostrarles cómo emitir las revoluciones solares siderias, ¿no es cierto? Cosa que es bastante sencilla. Voy a utilizar esta misma carta de fantasía que antes puse, que se llama X. Bueno, corresponde apretar este botón que está aquí, que dice retorno o ingreso o cartas de ingresos. También podría apretar aquí donde dice chart y apretar F5, ¿no es cierto? Es lo mismo. O apretar directamente la carta aquí y apretar las teclas de función F5 y aparece el menú de revoluciones solares. Voy a apretar acá este botón. Y bueno, acá tengo revoluciones solares o lunares. Ya las revoluciones solares comunes las hicimos en el video anterior. Ahora voy a mostrarles cómo hacer las revoluciones solares siderias. La operatoria de para cuándo calcular una revolución solar se la expliqué en el video anterior. En este caso, bueno, al poner current significaría que esta carta que fue calculada, esta carta que se llama X, que fue calculada para el 15 de julio, si yo pongo current, significa que va a ser la revolución solar para el 15 o el 14 o el 16, porque no siempre cae el mismo día del cumpleaños, que la revolución va a estar hecha desde el 15 de julio del 2024 en adelante, ¿no es cierto? Porque aquí dice corriente o la que está vigente. Si yo pusiese next, la haría para el 15 de julio del 2024. Y si pusiese nearest, sería para también el 15 de julio del 2023, porque esta persona que nació en julio supuestamente y estamos en octubre, no pasaron 6 meses desde su cumpleaños, por lo cual poner nearest o current da exactamente el mismo cálculo. Así que voy a dejar current. Les sugiero utilizar current o next para no complicarse con el tema de si calcula la que está vigente o la siguiente. Es una manera más sencilla de trabajar. Bueno, recuerden que las revoluciones solares se relocalizan de acuerdo al lugar de residencia donde vive el sujeto. En este caso dejo Rosario, current, entonces aquí, y la diferencia con una revolución solar común es que tengo que apretar este botón que dice PRECOR, que es la corrección de la precesión. Esta revolución solar, que la descubrió el astrólogo Alexander Marr, corrige la precesión de los equinoccios, que es un movimiento que tiene el zodíaco trópico, el zodíaco de las estaciones que utilizamos en la astrología, respecto del zodíaco estelar, respecto del zodíaco de las estrellas, que es de 52 segundos de arco por año. Este movimiento lo descubrió el astrónomo Hiparco de Nicea en el año 126 a.C., así que no es nada nuevo, por lo cual las personas que dicen que los astrólogos estamos equivocados con respecto a los signos, no tienen ni idea de lo que están hablando con respecto a que no usamos nosotros desde hace siglos el zodíaco de las
estrellas. Utilizamos en la astrología occidental el zodíaco de las estaciones, que se llama zodíaco tropical o zodíaco trópico, que se genera cada año aproximadamente el 21 de marzo, cuando el Sol, en su movimiento aparente a través de los signos tropicales, corta el ecuador celeste. Esto ocurre aproximadamente el 21 de marzo todos los años, pero no en el mismo momento ni a la misma hora. Nuestro zodíaco, el zodíaco que utilizamos, que no es el de las estrellas, si bien tiene su origen en ese zodíaco, se ha desfasado casi un signo entero, ¿no es cierto?, respecto de las estrellas. Y otras astrologías, por ejemplo la astrología hindú, utiliza el zodíaco estelar y sin ningún problema, y nosotros no, y tampoco tenemos ningún problema en ese desfasaje, porque por otras razones que no viene al caso traer y que convendría siempre, digamos, tener en cuenta, eh, las personas muchas veces olvidan de que la astrología no está basada en una idea de influencias celestes, sino más bien de correspondencias o analogías. Es decir, que nosotros utilizamos un sistema de correspondencias o un sistema analógico para descifrar o decodificar la realidad, y no creemos que haya una influencia misteriosa que nos, digamos, determina de manera radical, ¿no es cierto? Sino más bien que nosotros encontramos que estamos correlacionados o en sintonía con ritmos que están más allá de nuestro control, pero no por eso estamos influenciados, ¿no es cierto? Literalmente. No da para este video para hablar de eso, pero en todo caso es un tema muy importante para quienes estudian o aprenden astrología, no tener una creencia medieval de influencia, ¿no es cierto? Eso es algo, a pesar de que los astrólogos solemos decir, porque tal planeta trae esto, este planeta genera aquello, es más bien un vicio del discurso antes que una creencia eso, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, continuemos. Este sistema de revolución solar lo que hace es corregir la precesión de los equinoccios, que es un movimiento de la esfera entera respecto del sistema Sol-Tierra, que consiste en unos 52 segundos de arco por año. Esa acumulación de segundos de arco, que terminan siendo minutos, y si uno tiene más de 60 años termina siendo más de un grado, debe corregirse para encontrar un mapa o una carta que sea exactamente, con respecto a las estrellas, igual al momento de nuestro nacimiento. Así que esa carta corregida va a ser diferente, esa revolución solar va a ser diferente a la revolución solar convencional que todos conocemos. Vamos a calcularla, ¿sí? Entonces, aprieto Current aquí y aprieto este botón que dice Precord. Al hacer OK, aquí ya se hace el cálculo, y si hago doble clic sobre esta carta, que es la que está aquí en color azul, se abre un mapa que es la revolución solar corregida, la revolución solar precesional. Como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Vemos que el Sol es distinto. Miren, les voy a mostrar en una rueda doble cómo es esta revolución solar con respecto a la carta natal que yo tenía antes. ¿Cómo hago una rueda doble? Bueno, voy aquí a donde dice View Every Will, este botoncito que está aquí. Si no, puedo hacer donde dice View y Will, es lo mismo. Aprieto este botón que es más fácil, este que está aquí. Y bueno, voy a poner la carta natal del lado de adentro, pues eso lo puedo cambiar. Y más abajo, la revolución solar siderea. Cuando apriete View, me va a aparecer en una rueda doble, como ven aquí, del lado de adentro, la carta natal original, y por el lado de afuera, la revolución solar. Como ven, el Sol de nacimiento estaba a los 23 grados 35 y el Sol, corregida la precesión, me quedó a los 23 grados 59, es decir, levemente más adelante el Sol con la precesión que el Sol natal. Eso es porque el programa corrigió la precesión. Como la precesión va hacia atrás, lo que hizo fue sumarle esos segundos de arco, y por lo tanto el Sol ahora no está en el mismo lugar que estaba cuando la persona nació, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si yo quiero intercambiar las ruedas, o sea, que me queda dentro la revolución solar y afuera la carta natal, lo puedo hacer. Aprieto Swap aquí, y aquí puedo ver, por ejemplo, que me quedó la revolución solar precesional o siderea. Ven que dice aquí Precession Corrected.
y la carta natal por el lado de afuera. Ven que quedaron muchas líneas, eso lo mostré en el anterior video. Yo puedo hacer que estas líneas sean mucho más chicas o que haya mucha menor cantidad haciendo clic con el clic derecho del mouse, apretando donde dice Aspect Set, Planet, y buscar un set de aspectos, por ejemplo, el que dice Synastry, que yo lo tengo editado, ¿no es cierto?, con mucho menos orbe, con orbes hasta de 1 grado, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, al apretar Select, como ven, se reducen mucho, mucho las líneas, ¿no es cierto?, de aspectos. Bueno, eso es todo. Para no hacerlo tan largo, voy a cerrar el video. Espero les pueda servir. Quizás sea un poco más técnico y complejo este video, pero algunas personas, incluso que se han formado con mis cursos, les puede resultar útil esta manera de ordenar la información si es que tienen instalado este software de astrología, el SolarFire. Como les dije en el anterior video, me parece que si tienen la posibilidad, el programa de astrología de Juan Saba, el Meridian Pro Gold, tiene muchas más opciones y además está en castellano y digamos está más adaptado a nuestra cultura astrológica aquí de todo lo que sería el hemisferio sur o lo que sería, bueno, Latinoamérica, y además tiene otras posibilidades, ¿no es cierto? Pero bueno, en todo caso, para quienes tengan el SolarFire, realmente eh, falta bastante información sobre cómo utilizarlo y no pretendo yo haber abarcado ni la 10ª parte de las cosas que se pueden hacer, pero con este video ayudarlos un poco a que la operatoria les resulte más sencilla. Muchas gracias si llegaron hasta acá y nos vemos la próxima.